buenas tardes, tengan todos ustedes y todas ustedes. Es un gusto para nosotros recibirlos en este espacio, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción del ponente y la moderadora, para obtener una mejor recepción. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos una sesión para responderlas, así como también una encuesta de satisfacción para conocer su opinión y así mejorar la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Magistral de Profesores Distinguidos, que es un espacio para la formación de todos nuestros alumnos y clínicos con aportaciones de nuestros profesores clínicos distinguidos a nivel internacional. Por lo que para dar inicio, quiero presentar a la moderadora de esta tarde. La doctora Irma Elisa Eraña Rojas es directora del Programa de Médico Cirujano Región Monterrey de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud del Tecnológico de Monterrey, a quien enseguida le cedo la palabra para que nos presente el tema de esta tarde y sobre todo a nuestro invitado distinguido. Adelante, doctora Irma. Muchas gracias, Maggie, muchas gracias por la invitación. Claro, el tema del día de hoy, bueno, de esta cátedra magistral es visión actual del cáncer. Y para mí, pues, es un honor poder presentar a nuestro profesor distinguido, el doctor Álvaro Barbosa. Les voy a platicar un poquito sobre su semblanza. El doctor, bueno, casi todos los que estamos aquí lo conocemos, ¿verdad? Ha sido maestro de muchos de nosotros, y él es médico cirujano anatomopatólogo por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una subespecialidad en patología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Él es miembro fundador del Colegio de Médicos de Anatomía Patológica del Estado de Nuevo León, y la verdad ha impulsado la patología en nuestra ciudad, en nuestro estado desde tiempo atrás. Es ganador del segundo lugar de la categoría de Life Science Award en lo que se llaman los Reimagine Education Awards de QStar de Wharton. Esto fue en el 2015 con la propuesta de Virtual Pathology Lab, donde ya teníamos la patología con laminillas digitalizadas mucho antes de lo que estamos viviendo ahorita. Él fue galardonado en el 2018 por el premio Profesores que Dejan Huella. Y actualmente el doctor Barbosa es profesor del Departamento de Ciencias Médicas aquí en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en la región Monterrey. Y es jefe del Servicio de Patología del TecSalud. Sin embargo, como pueden ver, esta semblanza se queda muy corta de lo que pues todos sabemos que es el doctor Barbosa y ha sido el doctor Barbosa para la escuela. El doctor tiene con nosotros dando clases de pregrado y de posgrado en la residencia de patología. Esto pues, para no decir años, pero podemos decir que empezó en la generación número 9 de la escuela. Ahorita ya ha seguido dando clases en todas estas generaciones a muchos de nosotros. Ahorita está dando la clase de patología a la generación 40. Entonces, en medio de todos estos, bueno, pues por ahí está también mi generación. Y sí quería pues yo pues dar el honor que tengo, no nada más de presentarlo, sino de haber sido y seguir siendo su alumna. El doctor sí quería platicarles un poco que pues no solamente fue mi profesor, sino ha sido mi mentor, y creo que le pongo gorro todos los días. Sí, ya sabía que iba a decir eso. Él me ha ayudado mucho en la formación, no solamente como médico, sino como patólogo, y creo que pues también como educador médico. Fue el primero que me dio mi oportunidad de dar clases, y para poder dar clases en la cátedra de patología en aquel tiempo, nada más había 2 maestros. No sé si recuerda el doctor, pero me hizo un examen oral, me hizo que preparara mi presentación que iba a darle a los alumnos y se la presentara a él y le dijera exactamente qué iba a decir en cada diapositiva. Entonces él fue el que me entrenó también en esta parte de la educación médica, y creo que a todos los egresados tenemos la confianza, muchos de los patólogos de esta ciudad, de seguir yendo a su oficina a tocar y pedir asesorías y seguir entrenándonos, y lo agradecemos, y creo que ahí vamos a seguir, doctor. Entonces, para mí sigue siendo un honor y no se ha librado de mí por un buen rato. Aquí vamos a estar y queremos seguir aprendiendo. Entonces, me dará mucho gusto poder aprender del tema de la visión actual del cáncer. Adelante. Muchas gracias, Irma. Eres muy amable. Todo lo que acabas de decir es cierto, excepto que sí, te quedaste corta, porque eso de profesores que dejan huella, me lo he ganado 2 veces, no nomás una. Entonces, ahí está ya, la prueba.
quisiera agradecerles a todos ustedes el hecho de haberme invitado y haberme distinguido con pues realmente resalta mi presencia aquí con la Escuela de Medicina. Durante toda esta vida lo he hecho con mucho gusto. Y el día a día me hace cada vez hacerlo mejor, pero siempre haciéndolo con ganas de que el trabajo que hago sea el mejor posible y no para que a ver si se me reconoce o no se me reconoce, sino porque creo que así debe de ser. O sea, lo que uno hace todos los días lo debe de hacer bien y en vez de preguntarse qué está pasando, las cosas mal, es decir, a ver cómo le hacemos mañana mejor. Así como la doctora Irma dice que ha estado bajo mi tutela durante mucho tiempo, pues si no ha sido por ella, a lo mejor yo tampoco no podría ni siquiera trabajar bien la computadora porque a ella le consta todo lo que sea electrónico, se me dificulta y se me dificulta mucho, pero gracias a ella hemos podido seguir adelante. Entonces, si me permiten, quisiera empezar con la charla. ¿Se puede? Todo esto que quiero que platicarles es porque, sin lugar a dudas, la patología ha cambiado enormemente. Ha cambiado no nada más de fachada, ha cambiado de operatividad y ha cambiado de visión dentro del tratamiento de los pacientes, sobre todo los pacientes con cáncer, pero no nada más tratamiento. Veremos en un momento más que ahora tenemos mucho que ver con el pronóstico de los mismos. De todos modos, uno empieza desde el principio, cuando uno no sabe ni qué onda. Está uno en la escuela de la preparatoria y dice, voy a ser médico porque los médicos son respetables. Allá en los 60s la profesión médica era muy, muy respetable. Y entonces se mete uno a estudiar, a presentar en la escuela de medicina. Como estudiante empieza uno pues a desarrollarse, a tratar de ser buen estudiante como todos los alumnos que he tenido siempre. Pero suceden cosas durante el trayecto, ¿no? Resulta que en estos lapsos de mi carrera, que fue del 70 al 76, había 2 mesas de ping-pong y yo aprendí a jugar y me gustaba mucho jugar ping-pong en mis horas libres con otros compañeros de ahí de mi generación y de otros años, pero el sitio más cercano que había para tomar agua fría era el laboratorio de patología de la Escuela de Medicina. Y ahí iba casi todos los días a tomar agua. Ahí me hice amigo de los que después fueron mis instructores y ahora son mis colegas. Y cuando terminé el tercer año de medicina, me dio por ser preinstructor de patología en la misma facultad. Y luego, eso fue mientras estaba en cuarto. Luego instructor en jefe en quinto y sexto. Y luego ya le seguí con la residencia de mi especialidad de patología. Entonces, como ustedes pueden ver desde estas épocas, uno no nada más está desarrollándose, sino está conectándose con el mundo, hace amigos de toda la vida. No sé si algunos de ustedes ya lo reconocieron. Este es el doctor Ángel Cid, que fue amigo de toda la vida, gran profesor de esta escuela de medicina, mi compadre, que en paz descanse. Ya andábamos en esas cosas desde entonces. Luego viene la residencia y la subespecialidad. Hace uno ya la definición de lo que quieres hacer para toda la vida. Y como le he dicho siempre a mis alumnos, lo que decidas hacer es porque te gusta hacerlo. Que los beneficios de cualquier tipo, económicos, sociales, académicos, sean una consecuencia de lo que estás haciendo bien y no sea un objetivo, un fin. Esto ha sido como una especie de camino que hay que seguir toda la vida. Y una vez que terminamos, regresamos a Monterrey, empezamos a trabajar, primero en el hospital universitario y la Escuela de Medicina de la universidad, luego en el Hospital San José, en donde tengo la grandísima suerte de apoyarme y de encontrarme con el doctor Jesús Guerra Medina, quien fue todo una institución aquí
fundador, soporte del laboratorio y de la patología. Y como dijo hace ratito el video de introductorio, empezamos apenas con 27 alumnos en la Escuela de Medicina. Aquí está uno de la primera generación. Alcancé a ser su profesor de los últimos 2 años de la residencia. Después ahora ya es profesor de aquí, es el doctor Luis Cuervo, que es egresado de la primera generación. Y me integré al equipo de trabajo junto con el doctor Carlos Díaz y con el doctor Ángel Cid para laborar en este laboratorio como patólogo. Y desde entonces lo hago con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y me he integrado en forma total a los diferentes equipos de especialistas que laboran en los hospitales del TEC Salud y hemos logrado mantener una comunicación profesional al mismo nivel. Es decir, siempre he procurado que todos los que intervenimos en el diagnóstico o en el tratamiento del paciente lo hagamos con el mismo nivel de profesionalidad. Y eso nos ha funcionado bastante bien. Al mismo tiempo comencé en la Escuela de Medicina como profesor con diferentes generaciones. Dijo bien la doctora Irma, a partir de la generación número 9, es donde obviamente está el doctor Antonio Díaz y otros más profesores que están todavía con nosotros aquí, la doctora Claudia. Y empecé a seguir, a identificarme con mis alumnos, a dar la cátedra de patología en los diferentes espacios que hemos tenido. Esta es la antigua Escuela de Medicina, el edificio chiquito que ve ahí. Y nos daba mucho gusto estar con todas estas generaciones, ¿verdad? No me acuerdo qué número es, pero me acuerdo que una de las que están aquí cerquitas nos aventó a la alberca. Aquí había una alberca aquí atrás en un jardincito y nos aventaron a mí y a mi compadre Cid en una despedida de año a la alberca en un tono amigable. Nunca se los he perdonado. No sé si alguien de esa generación me está viendo, pero de todo modo nos la pasamos muy bien. Al mismo tiempo comenzamos con el posgrado. En el posgrado hemos tenido continuamente residentes que han estado recibiéndose de patólogos aquí en el Hospital San José. La inmensa mayoría de ellos están ejerciendo la patología en diferentes niveles. Me agrada decir que muchos de ellos son jefes de patología en alguna área de donde están trabajando y hemos seguido haciéndolo hasta la actualidad, ¿verdad? Ya aquí el doctor Luis está como profesor, la doctora Irma estaba empezando a asistir con nosotros como patóloga profesora y aquí tenemos a 2 de nuestros residentes de esa época. La otra esfera en la que tenías que identificarnos y movernos con mucho gusto aquí fue formando grupos, formando parte del staff de la facultad, desde un principio, interactuando con todos nuestros compañeros y compañeras. Hace ratito vi que se conectó Luis Leticia, aquí está, te mando muchos saludos. Estamos junto con los primeros profesores de la Escuela de Medicina. Algunos de ellos ya no están con nosotros, pero muy honrados. Y hemos continuado trabajando constantemente conforme han pasado los años con cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí tenemos una foto ya más reciente, probablemente el último año en que el doctor estuvo con nosotros, el doctor Ángel Cid, y otros compañeros del Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Nancy es la actual jefa. Aquí la doctora Irma no cabía, pero de todo modo se metió en medio y se acomodó y salimos todos muy bien, muy contentos. Entonces, eso fue una pequeña reseña muy rápida de cómo mi vida ha transcurrido en este ámbito de la patología, de la educación y de la investigación. Me emocionan las 3 cosas, pero creo que lo fundamental para un patólogo como yo es mantenerse siempre en el área del diagnóstico, interviniendo con los pacientes de una forma tan importante en que el diagnóstico que uno emite va a determinar terapéuticas, va a determinar pronósticos y va a determinar muchas veces la vida del paciente, en cómo la va a ver de ahí en adelante. Por eso siempre estamos haciéndolo con mucha responsabilidad, con mucha concentración y que esto siempre salga y sea lo mejor posible. Sin duda alguna de esto que les acabo de decir, yo
el cáncer es una de las diagnósticos que hacemos los patólogos y que mayor trascendencia tiene en la persona. Déjenme decirle que la historia de la patología y el cáncer están ligadas desde tiempos inmemorables. Las primeras lesiones anatómicas están ya descritas en papiros egipcios de 1500 años antes de Cristo. Luego, los grandes médicos o teóricos de aquella época, de esas épocas, como Hipócrates, con sus teorías de los diferentes humores del cuerpo humano, Herófilo, que hace la primera resección o la primera referencia a disección y resección en cadáveres, hasta que llega Galeno como fundador de lo que conocemos como la medicina, como una actividad humana. La patología y el cáncer se fundan mucho, están completamente apoyadas primero en los hallazgos de autopsia por grandes investigadores del Renacimiento como Beniveni y Morgagni. Morgagni fue el primero que escribe un libro y que dice que está basado en observaciones orgánicas, o sea, él disecaba cadáveres y hacía descripciones basadas directamente en observaciones de las alteraciones que ahora llamamos macroscópicas, que así fue evolucionando esto hasta que allá a mediados de 1800, a finales de 1800, aparece con la ayuda del microscopio la teoría de que si bien estamos hechos de órganos, los órganos están hechos de células y no es que el órgano se enferme para darle las manifestaciones del sujeto, sino son las células las que están enfermas y eso enferma a todo el órgano. Esta teoría, Omnis Cellula Cellulae, la escribió el doctor Virchow allá en 1858 y desde entonces es el fundamento de la patología tanto general como oncológica que ha evolucionado desde entonces, todo finales del 19, todo el siglo XX, ¿verdad? Un alumno de él muy brillante, el doctor Klebs, que era alumno de Virchow, fue el que decidió y descubrió cómo meter tejidos en parafina para poderlos conservar y poderlos estudiar. Y hasta entonces, todavía hasta este momento se hace igual. Siguió avanzando el proceso de la patología, pasó a ser ahora patología quirúrgica porque avanzaban otras especialidades médicas como la cirugía y la radiología. Cloquet ya desde 1832 trabajaba con piezas quirúrgicas y las describía. John Hunter fue el primero que dijo, no basta con quitar la lesión, hay que quitar también tejidos blandos o tejidos sanos alrededor para que le vaya mejor al paciente, que es lo que ahora decimos, cuida que tus márgenes quirúrgicos estén libres de enfermedad. Y ya en el 1836, el doctor Hodgkin y el doctor Grace, con sus respectivas enfermedades, decían que si bien es cierto que había un crecimiento anómalo, era una materia particular lo que estaba creciendo. No sabían exactamente qué era, eran células con un comportamiento muy diferente y le llamaban materia, que ahora después sabemos que es el problema del cáncer. Durante la primera mitad del siglo XX ya aparecieron estudios, ya aparecieron francas referencias científicas con respecto a lo que significaba el cáncer para nosotros los humanos. Ya se descubrieron sustancias que parecían predisponer o facilitar la aparición de neoplasias, lo que conocemos como carcinógenos. También sabíamos que había lesiones que probablemente se heredaran. La relación de otros factores que predisponían o que desataban crecimientos en los órganos podría no nada más ser química, sino también biológica. Y ya se hablaba de relación entre parasitosis y cáncer, como la hematobiasis en el Medio Oriente que producía, y en África que producía cáncer de vejiga. Y ya después, ya en los 30, después en los 40, se empezó a establecer franca relación entre algunos hábitos epidemiológicos y la aparición de neoplasias. Por otro lado, aparecían también muchos avances en otras especialidades como la cirugía. Se empezaron a hacer mastectomías radicales por Hastel hasta 1912. Meigs en el 34 se hizo especialista en remover tumores de ovario y sabemos que ahora está su síndrome de Meigs todavía
presente. Whipple en los 50 describe la cirugía radical para tumores del páncreas. Y sin lugar a duda, uno de los grandes aportadores de conocimientos del tratamiento del cáncer en el siglo XX fue Cushing. Él era, no nada más era neurocirujano, era neurólogo también. Y fue el primero que dijo que no basta con entrar con conocimiento de que tú tengas experiencia en tumores para operar a un paciente, sino que tienes que estar bien seguro de cómo están las alteraciones, no nada más clínicas, sino químicas en su laboratorio y sobre todo radiológicas para poder hacer una cirugía exitosa. Y de ahí para allá sentó las bases para una cirugía oncológica adecuada. Bueno, ¿y qué onda con la patología? Durante todo este tiempo fueron apareciendo nuevas metodologías. Ludwig Aschoff, que también fue discípulo de Virchow, definió el sistema retículo endotelial. Anishkov describió la fiebre reumática, las alteraciones histológicas, pero también cosas como la importancia del colesterol en la aterosclerosis, porque al finales de 1800 y las primeras décadas de 1900, los patólogos no nomás eran patólogos morfológicos, también eran patólogos clínicos. Tienen mucho que ver con el laboratorio clínico. Todavía estaba estaba muy fusionada ambas actividades, y no fue hasta 1930 por ahí en que se separan por completo y aparece la anatomía patológica y la patología clínica. En el 42, Klemperer describe la enfermedad de la colágena. En 1900, Steiner define grupos sanguíneos. Él era patólogo también, pero describe también alteraciones del laboratorio. Kunz descubre la inmunofluorescencia en 1940. Keller y Milstein producen anticuerpos monoclonales que ahora usamos en la inmunistoquímica. Y Mullis descubre la reacción en cadena de la polimerasa, o que ahora conocemos como PCR. Entonces, estas pequeñas bases que quise decirles es que la patología ha avanzado mucho desde que se veían a simple vista las cosas, desde que se usó el microscopio hasta la actualidad, en que hacemos una gran cantidad de procedimientos metodológicos para encontrar no nada más la morfología de la célula, sino sus propiedades más íntimas. Y con esto quiere decir no nada más físico-químicas, sino moleculares y genéticas. Y esto es lo que trato de ensamblantear en un pequeño estudio, lo que el cáncer ha venido a transformarse desde ser un simple montón de células feas hasta tener realmente conocimientos de su estructura molecular, de su evolución molecular y sobre todo de cómo puede ser aplicada para el beneficio de los pacientes. Si bien al principio la patología y la citopatología podían detectar etapas incipientes del cáncer e incluso lesiones cancerosas, los cirujanos empezaron a entender, y los oncólogos, que la morfología del tumor tenía mucho que ver con el pronóstico y tratamiento del paciente. Y siempre ustedes saben que se ha tenido mucho cuidado en decir si una lesión está bien o poco diferenciada, porque entre menos diferenciada está, usualmente el paciente le va peor etapa por etapa. Sin embargo, siempre las necesidades y la inquietud de investigación vio que se podía hacer todavía cada vez más por completar o incrementar los estudios metodológicos en esta enfermedad que es el cáncer. En 1980 aparece con la inmunistoquímica lo que ahora conocemos como medicina de precisión. Podíamos identificar mucho mejor, no nada más el aspecto morfológico, sino algunos caracteres fisiopatológicos de las células que no se ven con el microscopio. Cuando la inmunistoquímica comienza a avanzar, al doctor Rosay, que recientemente falleció y que es una de las grandes mentes de la patología en el siglo XX y lo que iba del XXI, decía que la inmunistoquímica era el avance más contundente en la patología desde que Papa Nicolau descubrió o describió la citología ginecológica. Entonces,
Conforme se fueron precisando los caracteres inmunohistoquímicos de los tejidos, obviamente, se fueron tratando de encontrar si cada uno de esas alteraciones o de esos caracteres podría ser objeto de tratamiento. Y aparecen las terapias blanco, empezando desde la inmunohistoquímica. Por ejemplo, en la glándula mamaria veíamos el tumor al microscopio como un adenocarcinoma más o menos diferenciado e infiltrante. Con el advenimiento de la inmunohistoquímica, pudimos determinar si estas células eran hormonas receptoras para estrógenos o si tenían en sus membranas factores de crecimiento, por ejemplo, el epidérmico de tipo 2, el HER2, y a partir de estos hallazgos se pudieron determinar y establecer terapias que trataban de inhabilitar o de frenar esta característica de las células. Es decir, hay que inhibir entonces los estímulos estrogénicos para este cáncer o hay que inhibir los factores de crecimiento y aparecen sustancias como el rituximab, por ejemplo, que es lo que se usa para sujetos que son, perdón, para neoplasias que son HER2 neopositivas. Entonces, este era un enfoque inmunohistoquímico ya con cierta especificidad en la terapia, ¿verdad? Y empezamos a hacer paneles de inmunohistoquímica para muchas cosas, para sarcomas, y empezamos a ver qué tipo de marcadores nos permitían con mayor precisión establecer diagnósticos en los diferentes tipos de tumores malignos de los tejidos blandos. Y empezaron a aparecer cada vez más marcadores monoclonales que se derivaban del estudio genético de cada una de las células de esos tumores. Y así tenemos ahora un montón de cosas que hacer con cada una de las neoplasias. En el momento actual, nosotros precisamos mejor el diagnóstico, no solamente encontrando marcadores que puedan ser positivos en este tumor, sino también aplicando marcadores que sabemos que no están y deben de salir negativos. Entonces tenemos un positivo y un negativo que refuerzan nuestro diagnóstico. Y así es como avanzamos para beneficio del paciente. Incluso se han hecho inmunofenotipos con inmunohistoquímica para ciertos tumores y en una secuencia lógica y que no sea muy elaborada, podemos seguir un sinnúmero de marcadores que me permitan establecer mejor la identidad del tumor. Por ejemplo, en linfomas no Hodgkin, podemos seguir estos algoritmos que siguiendo algunos marcadores sencillos, que ya están a la mano siempre, y viendo si son positivos o negativos, me permite llegar a poder tipificar o diseñar mejor el tipo de linfoma que estoy viendo, por ejemplo. Y esto es de suma importancia para el hematólogo y para el oncólogo que va a tratar a su paciente. Esto le llamamos, ya tenemos en muchos tumores del cuerpo inmunofenotipos desarrollados que tratamos de comprobar en el laboratorio de patología. Actualmente en el Hospital San José contamos con 174 marcadores monoclonales diferentes. Tenemos alrededor de 11 de inmunofluorescencia y estamos elaborando algunos de cromo inmunofluorescencia para completar el diagnóstico fenotípico, inmunofenotípico por inmunofluorescencia de cada una de las lesiones que nos podamos enfrentar de nuestros pacientes que así estén buscando un buen diagnóstico y un mejor tratamiento. La hibridización in situ es una metodología que permite todavía visualizar bajo el microscopio, pero con técnica de fluorescencia, si las células tumorales están ganando o perdiendo material genético, dependiendo en dónde ocurra esto y la morfología que hayamos tenido al microscopio, podemos establecer mejor, no nomás el diagnóstico, sino si estén ocurriendo o no mutaciones extras en este tumor que son visibles solamente viendo los genes específicos, por ejemplo, BCL2, MYC o BCL6, y viendo si estos están anormales o no en los núcleos de las células neoplásicas. Este es un informe que aportamos a nuestro reporte final y le sirve muchísimo al médico tratante para saber si está enfrentando vamos a suponer, un linfoma común y corriente o un linfoma que tiene mutaciones extras. Como ustedes pueden ver, este lenguaje del que estoy hablando últimamente, en las últimas diapositivas, lo hago más que nada con el oncólogo.
cada vez más cirujanos y médicos adscritos entienden de lo que se trata, pero para el que realmente le impacta en su decisión terapéutica es en el oncólogo. Ellos están siempre ávidos de entender, de aprender las nuevas, o cada nuevo marcador o cada nueva mutación que aparece y saber si se puede establecer una terapia blanco contra ellas. El hecho está en que las nuevas terapias blanco todavía avanzaron más que la inmunohistoquímica o la hibridización in situ, usando todavía los microscopios modificados para ver si estaban presentes o no estas alteraciones monoclonales. Sin embargo, aparecieron las investigaciones constantes en estas áreas de la morfología diagnóstica, encontraron que no siempre la secuenciación que nosotros dábamos o veíamos basados en estas alteraciones inmunistoquímicas o de hibridización eran aplicables a todos los tumores, aunque fueran del mismo tipo. Y seguramente decían que el cambio estructural al mismo tiempo podía aportar para cierto número de casos información trascendental, pero que había otros más que no. Entonces, que había que ver qué estaba pasando con estas variantes o estas variaciones de las manifestaciones clínicas del mismo tumor en diferentes pacientes. Pasamos entonces a estudiar molecularmente las estructuras génicas de las que hemos estado hablando. No nada más ver si se pintan o no en nuestros microscopios, sino si están presentes, si siguen cierta secuenciación metabólica o si en el transcurso de la transformación se llevan de encuentro otros microambientes metabólicos, otros microcosmos genéticos que estén ahí a la mano, cerquitas de ellas o interactuando con ellas dentro de la misma célula. En base de esto, se empezaron a establecer, se han determinado una gran cantidad de información y secuencias génicas moleculares que, si bien empezamos con la morfología, es decir, es un cáncer de mama, cuando ya tenemos ese hecho, cada vez más se hace menos relevante si ese cáncer de mama se ve feo o bonito, o si pinta café o no con la inmunistoquímica. Lo que es más importante ahora es si este cáncer en particular tiene caracteres moleculares clásicos o no, independientemente de cómo se vea el microscopio. Y esto es con lo que se está trabajando ahora en la biología molecular. Si un cáncer de mama, que en inmunistoquímica era con cierto patrón hormono dependiente o no, tenía ciertas manifestaciones de hibridización o de inmunistoquímica que permitieran efectuar un tratamiento y una mastectomía adecuada. Luego todavía podíamos adelantar o agregar que algunas pacientes podrían estar teniendo nuevas mutaciones, no nada más en el tumor original que se nos hubieran pasado, sino en las metástasis que tuvieran que obligar a un cambio en la terapéutica del tumor y poder prolongar la vida aún más de la paciente o, cuando menos, aumentar el tiempo libre de enfermedad en estos pacientes. Y esto es lo que está haciendo la biología molecular. La patología molecular que está basada indiscutiblemente en la biología del tumor ha incrementado en forma importante no nada más el conocimiento de la estructura metabólica del cáncer, sino de su capacidad de cambio, porque esto era el gran fracaso del tratamiento oncológico durante los 80s, 90s y 2000s, de que se trataban por igual a todos los cánceres de mama, moderadamente diferenciados, hormonoreceptores, y siempre había un subgrupo de pacientes que les iba mal. ¿Por qué? Porque tenían cambios moleculares génicos que no alcanzábamos a determinar. Entonces no era solo la genética del tumor visible, sino también su microambiente oncogénico, su evolución clonal, que quiere decir, las metástasis no son idénticas al tumor primario. Y si ocurren años
muchos años después, por ejemplo, el melanoma, todavía suelen ser más cambiantes que el tumor original. O si aparecen o están produciéndose células madre neoplásicas que estén induciendo todos estos cambios. Entonces, un informe completo de la biopsia de un tumor canceroso en la actualidad no nada más tiene que decir la morfología típica del tumor, carcinoma espinocelular de la lengua, sino sus caracteres genéticos, montar estudios necesarios para estar incluso determinando enfermedad residual mínima en el paciente, y esto lo hacemos no viendo el paciente, sino viendo los caracteres genéticos del tumor, la evolución clonal de él y de sus metástasis, y obviamente, últimamente, nos permitirá incluso determinar estos tipos de alteraciones génicas en el suero o en el plasma del paciente, lo que conocemos como biopsia líquida, que ya existen en la actualidad 2 o 3 paneles completos de biopsia líquida para cierto tipo de tumores. Esto es lo que se derivó del conocimiento molecular del paciente, que las mismas muestras del tumor podían tener una gran cantidad de variaciones génicas y que estas variaciones génicas no siempre eran visibles con técnicas morfológicas como la inmunohistoquímica y la hibridización in situ, sino variaban dentro de sí mismo. Entonces, la patología molecular permitió conocer muy bien los pacientes o los sujetos que tienen predisposición al cáncer, porque las alteraciones encontradas, por ejemplo, en un cáncer de colon, en un cáncer de mama, podrían ser buscadas en familias o en sujetos relacionados, familiares relacionados directamente con el paciente problema, y luego tratar de diseñar una especie de árbol genético para saber si hay o no trascendencia del tumor. Y así es como se encontraron genes que se pueden heredar como BRCA1 o BRCA2, que yo le llamo BRCA1, BRCA2 en la glándula mamaria. Algunos otros enfermedades que tienen una gran cantidad de predisposición tumoral, como Li-Fraumeni con la mutación del P53, Cowden con el PTEN, Peutz-Jeghers, y la deficiencia en la Mishmar repair de las enzimas reparadoras del DNA en cáncer de colon y endometrio. Apenas hace unos 15 años aparecen estudios muy serios sobre mutaciones de la hidrato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, IDH1 y IDH2, en gliomas difusos del cerebro. Y se ha visto que tienen una alta trascendencia, no nada más en el diagnóstico, sino en el pronóstico del paciente. Lo hemos estado haciendo aquí desde hace algunos años en nuestro hospital, y el equipo que trabajamos, con el equipo que trabajo de neurocirugía y de neuroradiología, estamos ya totalmente comunicados y entendidos de que tenemos tumores cerebrales IDH mutantes e IDH no mutantes. Se han entonces ya establecido perfiles moleculares, así como hicimos inmunofenotipos al principio con inmunohistoquímica, ahora perfiles moleculares para diferentes tumores en la glándula mamaria, tejido linfoide, en los tejidos blandos, etcétera, etcétera. Y cada vez crece más el número y cada vez hay una mayor oportunidad de proveer nuevo armamento al oncólogo para que trate algunos blancos específicos de la célula cancerosa y el paciente tenga, como dije hace rato, o una mayor sobrevida, o incluso algunos pacientes pueden llegar a ser curados cuando antes todos eran mortales por necesidad. Se han hecho este tipo de secuenciaciones, como les dije, no me voy a meter en muchos detalles, pero cuando aplicamos la metodología y investigamos si hay o no alguna mutación, por ejemplo, en proteínas de reparación del DNA, se han hecho ya algoritmos y los hemos seguido para ver qué sigue si uno de ellos sale negativo o sale positivo.
y esto nos permite ir con lógica y con una buena sentido científico a llegar a la conclusión definitiva de qué mutaciones pueden ser blanco en la terapia del oncólogo. Este es un ejemplo típico de secuenciación para MMR. Y entonces, el impacto que existe sobre el tratamiento y diagnóstico del cáncer por la patología molecular permite hacer un tratamiento individualizado, específico, permite establecer varios blancos de tratamiento en donde antes pensábamos que nomás había uno. Cuando decíamos que un cáncer de mama era receptores estrogénicos, no nos imaginábamos todas las otras cantidades de mutaciones que podían ser tratadas. También da nuevas oportunidades de tratar neoplasias que han sido refractarias a medicamentos de lo que se llamaba primera línea. Se han establecido segundas y terceras líneas de tratamiento en algunas neoplasias malignas, así como cuando nos aprendimos los tratamientos de primera y segunda y tercera línea para la TB, ahora es para tumores y cánceres. Ha incrementado importantemente el periodo libre de enfermedad y ha permitido abordar con objetividad científica tumores que se consideraban completamente incurables, porque hace apenas 15 años el carcinoma indiferenciado de células pequeñas del pulmón era incurable por necesidad. No digo que no se nos mueran los pacientes ahora, pero tienen un mayor periodo en que están libres de enfermedad y están pues completando de estructurar y de terminar con dignidad sus últimos años de vida. Entonces, estos tratamientos, estos perfiles genéticos tienen nombres muy curiosos, no tan difíciles como los de los oncólogos y sus medicamentos, pero se refieren a cada uno de los diferentes genes que están involucrados en el desarrollo de la célula neoplásica, por ejemplo, en el adenocarcinoma de pulmón o en un sarcoma de Ewing, de los tejidos blandos. Hay para una gran cantidad de estas neoplasias. Incluso ya está ahora establecido y aceptado de que en un futuro no muy lejano, muy próximo, las neoplasias van a tener una clasificación molecular. No nada más una clasificación morfológica como hasta ahora se ha hecho, o inmunológica como la inmunistoquímica, sino ahora molecular. ¿Para qué? Para poder establecer el mejor tratamiento posible. ¿Cómo se lograba? Se logra esto porque conocemos el genoma humano, se conoce el genoma del tumor y se puede determinar la evolución clonal del tumor, es decir, si le da por cambiar su genoma en las metástasis, se pueden determinar también y poder atacarlo mejor, ¿verdad? Esta clasificación incluye a todas las neoplasias malignas que ocurren en el humano, evita la complejidad taxonómica que se ha producido a lo largo de los años, no usando más allá de los genes necesarios para poderla clasificar. Está basada en principios biológicos, moleculares y no estructurales. Tampoco no toma en cuenta la especialidad médica, es decir, si tengo un sarcoma en niños o en adultos, pero es el mismo sarcoma, yo lo puedo clasificar. Si es de la piel o si es de la médula ósea, el mismo tumor lo puedo clasificar desde el punto de vista molecular, así sí, no hay problema. Y algo importante es que esta clasificación arranca y el estudio molecular arrancan del diagnóstico inicial morfológico del patólogo. Entonces, no va a invalidar los diagnósticos del reporte de patología. No hay que exagerar la importancia médico-legal de la patología molecular. No va a ser el Dios todopoderoso que tenga la verdad absoluta en cada uno de los diagnósticos del paciente, sino que es un armamento sumamente fuerte, pero no infinito, para avanzar en la comprensión de lo que conocemos como cáncer. Esto ha hecho que tengamos ahora la etapa molecular y que hayamos pasado de la morfología a las clasificaciones genéticas o moleculares. Antes los cánceres eran bien poco diferenciados
lobulares ahora son luminal A, luminal B, triple HER2 y triples negativos para cáncer de mama, por ejemplo, y funcionan muy bien. Y así nos podemos ir con una gran cantidad de tumores. Para pulmón, por mutación EGFR, para adenocarcinoma de pulmón, por mutaciones asociadas, con muchos nombres de genes involucrados, pero que están bien. Y el estado actual, entonces, en nuestro quehacer diario, es que hemos evolucionado como una disciplina en que dejamos de ser un lugar de referencia usualmente en el sótano de los hospitales, donde llegaban los especímenes y salía algún diagnóstico y el patólogo difícilmente o con muy poca oportunidad se integraba al equipo multidisciplinario para ese paciente en particular. Entonces, todos estos retos, todos estos cambios que han aparecido en la medicina moderna necesitan establecer una condición multidisciplinaria de al mismo nivel profesional que permita la comunicación necesaria para entender mejor que las alteraciones que se están encontrando desde a cualquier nivel en el tumor de este paciente tengan que ser entendidas, tengan que ser aplicadas y tengan que ser aprovechadas de una manera totalmente profesional y científica por nuestros colegas oncólogos, radioterapeutas, radiólogos, cirujanos, etcétera, etcétera. El papel del patólogo ha cambiado y debe de convertirse en un ente más, en un profesional más en el equipo que trata al paciente con cáncer. Esto nos obliga a salir del laboratorio, nos obliga a discutir cada una de nuestros conocimientos al mismo nivel con los diferentes especialistas. Ha aumentado, claro, el costo de la patología. Hace un corto número de años representábamos, pues yo creo que ni el 2 o 3% de la cuenta del paciente. Ahora nos podemos ir mucho más arriba, en algunas ocasiones hasta el 10 o el 15%. Hay estudios multigénicos, de estos que les he llamado, que cuestan alrededor de 80 a 100 mil pesos, pero no nos asustemos. Un estudio que cuesta 50 mil pesos en patología puede evitarle al paciente, a la institución, gastos de cientos de miles de pesos en un año o dos por radioterapia o quimioterapia que no hubiera estado bien fundamentada y por falta de un estudio molecular del tumor. Entonces, la patología molecular tiene que dejar de ser un área oculta y misteriosa, un agujero negro donde nadie se quiere meter porque quién sabe qué vaya a salir del otro lado, y tiene que estar ya a la mano como una metodología de uso diario y rutinario, porque es un método muy valioso y ha probado definitivamente abrir un extenso campo de aplicación en el tratamiento y establecer pronóstico de las neoplasias. Si a esto agregamos que la patología digital ha avanzado enormemente, podemos tener contacto casi inmediato con cualquier parte, a cualquier parte de nuestro país o del mundo, con nuestras laminillas, con nuestros métodos, a través de la internet y poder intercambiar información con colegas de casi cualquier parte del mundo. Esto yo quise darles una visión general de cómo ha evolucionado la patología, cuál es el estado actual de nuestros procesos y cuál es el papel que juega ahora el patólogo en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de enfermedades tan trascendentales, tan devastadores como el cáncer. Gracias, y esto es lo que quería yo comunicarles. Doctor, muchísimas gracias por su charla, por la historia que contó de sus inicios y por los inicios de la escuela
Además, porque también le gusta mucho la historia, sé que el doctor Valdés ha de haber disfrutado mucho la parte de la historia de la patología y obviamente, pues porque se nota su conocimiento y el amor por la patología. Y además, doctor, la primera pregunta que yo tenía aquí, se nota que obviamente fui entrenada por usted porque ya la contestó en las hace 2 diapositivas, que era realmente el manejo multidisciplinario de los pacientes y el rol que el patólogo, cómo ha cambiado el rol del patólogo de hace tiempo a ahora en este grupo de trabajo, ¿no? Que tenemos que estar. Entonces, no sé si quiera platicar un poquito más. Sí, el patólogo tiene que dejar de saber nada más macros, micros diagnósticos, subtipos histológicos del tumor. Tiene que entender su estructura molecular, inmunológica del tumor y sobre todo tiene que saber cómo comunicarse con sus colegas especialistas, ¿verdad? Hablar con el radioterapeuta. Tú has estado siempre en nuestras sesiones multidisciplinarias donde habla todo el mundo y necesitamos todos estar en el mismo idioma, en el mismo nivel. No es mi intención aplicar biológicos, pero sí entender cómo trabajan para en el momento que yo me encuentre esos tumores, poder, y estas alteraciones génicas, tal vez inferir, tal vez deducir o tal vez investigar por qué se están manifestando ahora de esa manera en ese tumor. Gracias, doctor. Una pregunta que está aquí en el chat de Sandra Luz Lizárraga es sobre las pruebas moleculares, si están disponibles en México, y yo le agregaría la pregunta también, ¿cómo afecta también este involucro de la patología molecular a la práctica de la patología en general en México? Sí, sí están disponibles, por supuesto. Están disponibles. En Monterrey es una de las ciudades que tenemos más patología, la posibilidad de efectuar más patología molecular. Lo importante, ¿cómo afecta esto? Es decir, ¿cómo trasciende? Porque lo que pasa es que estas metodologías nuevas trascienden en el paciente. ¿Cómo? Con el tratamiento o con su pronóstico. Si yo tengo un cáncer de pulmón que no tiene mutaciones, no las tiene, que pueden ser blancos de terapia, casi estamos diciendo todos, este paciente se nos va a morir muy pronto. Y si las tiene, bueno, pues podemos dar terapia blanco y probablemente podemos prolongar todavía más su sobrevida. Sí, trasciende. Gracias, doctor. Otra pregunta sería, usted mencionó en su historia que ha participado en docencia por muchos años, ¿no? En tanto docencia de pregrado como en docencia de posgrado. Tenemos aquí en la charla muchos alumnos también, y ¿qué les podría usted decir a ellos como futuros médicos, el de por qué involucrarse en la academia o en la enseñanza y combinar la práctica de la clínica con la enseñanza? La enseñanza creo yo que es una especie de deber innato de un especialista que, si no a él, a sus papás, les ha costado mucho tiempo, mucho dinero, poder llegar a ser lo que es. Que le ha dado también la oportunidad de salir adelante en la vida, siendo un buen especialista, no importa cuál especialidad. Y lo mínimo creo yo que podemos hacer, o esta obligación innata que tenemos, es devolverle algo a la sociedad. Es decir, si yo me he mantenido actualizado, si he logrado estar en un sitio donde puedo ejercer a un gran nivel mi especialidad, tengo la necesidad, debo de tener la obligación de transmitirles a los que se están preparando de lo que he vivido, de cómo ha resultado mis aciertos y mis fracasos, para que a ellos les sirvan para moderar, para modular y para no repetir si hay errores en su práctica, ¿verdad? Creo que es lo prudente y creo que es lo humanamente necesario hacer. Gracias. Y creo que también usted ha mencionado muchas veces que como profesionista, como especialista, el seguir en la docencia también es como pues una forma de seguirse pues preparando, ¿no? No nada más en preparar a los demás, sino en estar actualizado, buscando, porque a veces los alumnos son los que nos cuestionan cosas que nosotros no hemos cuestionado, ¿no? Sí. No hay mejor acicate para llegar primero en la carrera que alumnos que leen, que alumnos que te interrogan,
que se preguntan y que esperan de ti, si no la respuesta correcta, cuando menos una orientación. Cuando empezó la internet y yo estaba hablando en el salón de clase y los alumnos estaban checando directamente en Google lo que estaba diciendo, se siente uno francamente como expuesto. Pero si tú estás haciendo tu proyección como profesor en bases fundamentadas y sobre todo responsables y honestas, no pasa nada. O sea, no tienes que saberte todo en la medicina, pero tienes que pasarle a tus alumnos la experiencia y orientarlos con lo que tú has vivido. Doctor, también en el chat hay saludos y felicitaciones. Está Rafa Dame de la 10ª, Pablo Espíndola de la 15, varios de la 17 que han manifestado. Sé que hay muchos más. Pero a ver si hay uno de los que me aventaron al agua. ¿No? No sé es si que no me acuerdo qué generación era, digo, qué número era. Me acuerdo de algunos nombres de ellos. Rafa, te mando un gran saludo. Es patólogo y está en Portugal. Pues muchísimas gracias. Creo que son las preguntas que tenemos. Maggie, no sé si tengas tú alguna otra que me falte. No, es todo, doctora. Más que nada, eso, las felicitaciones y los buenos deseos que le envían al doctor Álvaro Barbosa. Bueno, entonces, si me permiten, si no hay otro comentario, en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación a esta cátedra magistral de profesores distinguidos, sobre todo a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Álvaro Barbosa Quintana, por su maravillosa presentación y por compartirnos su experiencia. Esa es la voz de los expertos. Y agradecemos también la coordinación de la doctora Irma Araña Rojas en este espacio de clínicos para la formación de talentos. Recuerden que nuestras sesiones se encuentran en la página de Cátedra Abierta Virtual, TecSalud, para que se pueda compartir con quien no tuvieron la oportunidad de participar el día de hoy. Es catedravirtual.tecsalud.mx. Así como también les quiero informar que para quienes no se hayan inscrito, aún es tiempo para el evento de Food Life, Good Life. Hoy a las 7 de la noche va a estar muy interesante y es sin costo. Pueden ingresar a foodlife-goodlifeboletia.com. Los dejamos con un video emotivo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde dentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda, y reafirmándote que has elegido bien, que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado.